En febrero de 2026, Cuba vuelve a escuchar una frase que parecía enterrada en los años más duros de su historia reciente, opción cero. Una expresión que remite inevitablemente al llamado periodo especial tras la caída de la Unión Soviética, cuando el país enfrentó apagones de más de 12 horas, transporte paralizado y una escasez generalizada que marcó a toda una generación. Hoy, décadas después, el término reaparece en el debate público en medio de una crisis energética, económica y social que muchos consideran la más compleja desde los años 90. Pero, ¿qué significa realmente que se hable otra vez de opción cero? ¿Estamos ante un regreso al pasado o frente a una nueva etapa con características propias? En este informe vamos a analizar el contexto actual, las causas estructurales de la crisis y, sobre todo, los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los próximos meses. Para entender el presente hay que mirar atrás. Tras la desintegración de la URSS, Cuba perdió su principal socio comercial y proveedor de combustible. El gobierno de entonces, liderado por Fidel Castro, implementó medidas de emergencia para garantizar la supervivencia básica, distribución estricta de alimentos, apagones programados, impulso a la agricultura urbana y drásticos recortes energéticos. Aquella etapa fue bautizada como periodo especial en tiempo de paz, y dentro de ese marco se hablaba de la temida opción cero, el escenario extremo en el que el país quedaba prácticamente sin combustible. Hoy, en 2026, el término regresa en un contexto diferente, pero con ecos inquietantes. La economía cubana arrastra años de bajo crecimiento, inflación elevada y una fuerte caída en los ingresos en divisas. Las sanciones de Estados Unidos, reforzadas durante la administración de Donald Trump y mantenidas en buena medida por Joe Biden, han limitado el acceso a financiamiento y comercio internacional. A esto se suman problemas internos, baja productividad, infraestructura deteriorada y un sistema energético altamente dependiente de importaciones. El resultado es visible en la vida cotidiana. Apagones prolongados en varias provincias, escasez de alimentos básicos, dificultades para acceder a medicinas y un mercado informal cada vez más fuerte. Las redes sociales, que hoy tienen un peso mucho mayor que en los 90, amplifican el malestar y muestran en tiempo real las colas, las protestas aisladas y el cansancio de la población. El actual presidente, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido públicamente la gravedad de la situación energética. Se habla de falta de combustible, de centrales termoeléctricas obsoletas y de dificultades para garantizar el suministro estable. La pregunta que muchos se hacen es si el país tiene margen para evitar un colapso más profundo. Uno de los factores clave es el suministro de petróleo. Durante años, Venezuela fue un socio estratégico que enviaba crudo en condiciones preferenciales. Sin embargo, la propia crisis venezolana redujo significativamente esos envíos. Rusia y otros aliados han brindado apoyo puntual, pero no suficiente para garantizar estabilidad sostenida. Sin combustible suficiente, el transporte se paraliza, la producción industrial se reduce y la generación eléctrica se vuelve intermitente. A diferencia de los 90, hoy Cuba enfrenta además un fenómeno migratorio masivo. En los últimos años, cientos de miles de cubanos han salido del país buscando mejores oportunidades, especialmente hacia Estados Unidos y otros destinos de América Latina y Europa. Esta salida tiene un doble efecto, reduce la presión interna en el corto plazo, pero también implica pérdida de fuerza laboral joven y calificada. Otro elemento distintivo es el papel del sector privado. Desde las reformas que permitieron las micro, pequeñas y medianas empresas, el tejido económico se ha diversificado ligeramente. Sin embargo, estas empresas también dependen de importaciones y de un entorno macroeconómico estable. En medio de la escasez de divisas y la inflación, muchas enfrentan enormes desafíos para sobrevivir. Entonces, ¿qué significa hablar de opción cero en 2026? Más que un anuncio oficial, parece ser una advertencia implícita, prepararse para escenarios de reducción extrema del consumo energético, ajustes en horarios laborales, suspensión de actividades no esenciales, priorización de hospitales y servicios básicos. En otras palabras, un plan de contingencia para administrar la escasez. Pero el contexto social actual es mucho más sensible que el de los 90. En aquel entonces, el control informativo era casi total. Hoy, con Internet móvil extendido y una ciudadanía más conectada, cualquier medida impopular genera reacciones inmediatas. El recuerdo de las protestas del 11 de julio de 2021 sigue presente en la memoria colectiva y en la estrategia gubernamental. En el plano económico, los expertos señalan varios posibles escenarios. El primero es el de estancamiento prolongado, apagones intermitentes, inflación persistente y lenta recuperación. Un segundo escenario contempla reformas más profundas, incluyendo mayor apertura al capital extranjero, flexibilización del comercio y cambios estructurales en el sistema productivo. El tercero,
menos probable pero no descartable, sería un agravamiento rápido de la crisis energética que obligue a medidas de emergencia mucho más severas. También está el factor externo, un eventual cambio en la política de Estados Unidos, nuevas alianzas comerciales o acuerdos energéticos podrían alterar significativamente el panorama. Sin embargo, estos procesos suelen ser lentos y dependen de dinámicas geopolíticas complejas. Mientras tanto, en la calle, la preocupación es inmediata. ¿Habrá electricidad esta noche? ¿Habrá transporte mañana? ¿Subirán otra vez los precios? La economía doméstica se convierte en un ejercicio constante de adaptación. Las familias reorganizan horarios, almacenan alimentos cuando pueden y buscan ingresos adicionales en un mercado cada vez más dolarizado de facto. A diferencia del periodo especial, hoy existe una diáspora más grande y conectada que envía remesas y sirve de red de apoyo. Pero también existe una mayor expectativa de cambio, especialmente entre los jóvenes. La comparación constante con otros países, visible a través de redes sociales, aumenta la sensación de rezago. En este punto, la gran incógnita es si el término opción cero se quedará como una advertencia preventiva o si marcará el inicio de una nueva etapa de austeridad extrema. Todo dependerá de la capacidad del gobierno para estabilizar el sistema eléctrico, atraer divisas y generar confianza, tanto dentro como fuera del país. Cuba se encuentra en una encrucijada. La historia demuestra que ha atravesado momentos críticos y ha logrado adaptarse, aunque con altos costos sociales. Pero el contexto global y doméstico de 2026 es distinto, más interconectado y más exigente. La pregunta final no es solo si el país puede evitar un nuevo colapso energético, sino qué modelo económico y social emergerá de esta crisis. ¿Habrá reformas profundas? ¿Se mantendrá el esquema actual con ajustes graduales? ¿O veremos transformaciones más aceleradas impulsadas por la presión interna y externa? Lo cierto es que febrero de 2026 marca un punto de tensión. La palabra opción cero vuelve a circular, cargada de memoria histórica y de incertidumbre. Y mientras las luces parpadean en distintas ciudades del país, millones de cubanos esperan respuestas claras sobre lo que viene. Porque más allá de los discursos y las cifras, la verdadera medida de esta crisis está en la vida cotidiana. Y esa, como siempre, es la que termina definiendo el rumbo de la historia.